Bienvenidos al Mundo de la Economía, el podcast donde analizaremos los temas económicos más relevantes. Hoy hablaremos sobre cómo México está aprovechando las tendencias del nearshoring para incrementar su competitividad y atraer la inversión extranjera. También abordaremos el impacto de las políticas económicas recientes y cómo influyen en la inflación, el empleo y la productividad. Responderemos preguntas clave sobre la macroeconomía, su importancia en los negocios y el panorama económico a futuro. Comencemos. Entrando a nuestra primera sección, en donde les platicaré un poco de los conceptos principales de este podcast. Empezando con la macroeconomía. Esta es la rama de la economía que estudia el comportamiento agregado de una economía, incluyendo variables como el PIB, inflación, desempleo y balanza comercial. Pero, ¿por qué es importante la macroeconomía en los negocios? Algunas razones por las que esta es importante son que permite a las empresas anticipar ciclos económicos y ajustar sus estrategias. También facilita la planificación financiera y la toma de decisiones de inversión, y ayuda a evaluar riesgos como inflación o tasas de interés. ¿De dónde se origina la macroeconomía? Esta surgió con los trabajos de John Maynard Keynes, como respuesta a la Gran Depresión de 1929. Keynes propuso que el gobierno debería intervenir en la economía para estimular el crecimiento en tiempos de crisis. Desde entonces, la macroeconomía ha evolucionado con enfoques clásicos, monetaristas y neoliberales. ¿Cuáles son los temas de interés macroeconómico? El crecimiento del PIB, el cual indica la salud económica de un país. La inflación, la cual mide el aumento generalizado de precios y su impacto en el poder adquisitivo. El desempleo, el cual refleja la capacidad del mercado laboral para absorber trabajadores. Y la balanza comercial, la cual indica si un país exporta más de lo que importa o viceversa. Con esto concluimos nuestra primera sección de conceptos. Ahora desarrollaremos las políticas económicas recientes de México y si estas son keynesianas en nuestra segunda sección. Las políticas económicas implementadas por el gobierno mexicano han seguido en gran medida un enfoque keynesiano, ya que estas han promovido el aumento del gasto público en infraestructura para estimular la economía, por ejemplo, el Tren Maya, el corredor interoceánico, aeropuertos, etc. También implementaron programas sociales para aumentar el consumo interno y mejorar la distribución del ingreso. Y hubo una intervención estatal en sectores estratégicos, como en los sectores de energía, comercio, desarrollo regional, etc., para impulsar la producción nacional. Sin embargo, también hay elementos no keynesianos, como el énfasis en la disciplina fiscal y la reducción del endeudamiento público. Concluyendo la segunda sección del podcast, diría que algunas de las políticas recientes de México sí pueden considerarse keynesianas. Entrando a la tercera sección de este podcast, donde les platicaré un poco acerca del desempleo en México y sus consecuencias. Empezando con, ¿cuáles fueron las consecuencias del desempleo en México? Durante la pandemia, la tasa de desempleo aumentó al 5.4% en el 2020, con una pérdida masiva de empleos en sectores como turismo y manufactura. Entre el 2023 y el 2024, la tasa de desempleo bajó al 3%, pero con un aumento del empleo informal, lo que nos lleva al impacto del desempleo en el crecimiento económico. La reducción de ingresos familiares provocó menor consumo y menor dinamismo económico, por lo que empresas cerraron o redujeron operaciones debido a la incertidumbre económica. El nearshoring ha generado empleos, pero requiere mayor inversión en capacitación laboral. Para concluir esta sección, mencionaré algunos factores que influyeron en la recuperación del empleo. El impulso a la inversión extranjera, especialmente en manufactura. La digitalización y comercio electrónico que abrieron nuevas oportunidades laborales, y los programas gubernamentales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y empleo temporal. Entrando a la siguiente sección, nearshoring en México, les platicaré algunas estrategias y retos de este. El nearshoring se refiere a la relocalización de procesos productivos a países cercanos al mercado principal de una empresa. México, por su proximidad a Estados Unidos y su participación en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se ha posicionado como un destino atractivo para esta estrategia. Algunas estrategias para aprovechar el nearshoring son: inversión en infraestructura. El gobierno de México ha impulsado proyectos como el Tren Maya y el corredor interoceánico para mejorar la conectividad y facilitar el comercio. Otra estrategia pueden ser los incentivos fiscales, que se han implementado para atraer inversiones en sectores estratégicos buscando fortalecer la cadena de suministro regional. Algunos de los retos principales del nearshoring son una infraestructura insuficiente. A pesar de las inversiones, persisten desafíos en infraestructura logística, que pueden limitar el potencial del nearshoring. Otro podría ser el marco regulatorio complejo. La burocracia y la incertidumbre legal pueden desalentar a la inversión extranjera. Y por último, los desafíos laborales.
es esencial garantizar una fuerza laboral capacitada para abordar cuestiones laborales y satisfacer las demandas de las empresas que buscan relocalizarse. Continuando con nuestra penúltima sección, donde analizaremos la inflación en México, les hablaré de la evolución de la inflación en los últimos años. Del 2020 al 2021, hubo una inflación alta por disrupciones en la cadena de suministro y estímulos monetarios globales. En el 2022, la inflación alcanzó un 8.7%, la más alta en 2 décadas, por la crisis energética y la guerra de Ucrania. Y finalmente, entre el 2023 y el 2024, hubo una disminución gradual hasta 3.59% en enero del 2025, gracias a la política monetaria restrictiva del Banco de México y estabilidad en precios de alimentos y energía. Adentrándonos un poco más en el tema, les mencionaré algunos de los factores que influyeron en la inflación, como el aumento en tasas de interés para controlar el alza de precios, control de precios en productos básicos para reducir impacto en consumidores, y mejora en cadenas de suministro facilitando los abastos de insumos. Por último, pero no menos importante, nuestra última sección, donde hablaré de las expectativas para el futuro. Comenzando con perspectivas sobre el desempleo. Se espera que el empleo formal crezca, impulsado por el nearshoring. Sin embargo, persiste el reto del empleo informal, que representa más del 55% de la fuerza laboral. Siguiendo con las perspectivas sobre la inflación, se prevé que se mantenga estable, entre el 3 o el 4% en el 2025, siempre que no existan shocks externos. Los factores clave serán la evolución de los precios energéticos y las decisiones de la política monetaria del Banco de México. Para concluir esta sección, hablaré de las perspectivas sobre el crecimiento económico. México podría crecer entre el 2 o el 3% anual, dependiendo de su cantidad para atraer inversión extranjera con incentivos fiscales y reducción en trámites, una infraestructura adecuada para el nearshoring y la estabilidad macroeconómica y financiera. Para finalizar, les compartiré las conclusiones de este episodio. Empezando con el nearshoring, que representa una oportunidad clave para México, pero requiere de mejoras en infraestructura y regulación. Las políticas económicas recientes han sido en gran medida keynesianas, con una inversión en infraestructura y programas sociales. El desempleo ha bajado, pero el empleo informal sigue siendo un reto. La inflación ha disminuido y se espera estabilidad en los próximos años. Por último, el crecimiento económico dependerá de la atracción de inversión y la implementación de políticas adecuadas. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Espero les haya resultado informativo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del mundo de la economía. Nos vemos en el próximo episodio.